No, hombre, dice, si todos los cristianos son unos miserables. Así dijo. Y siguió escribiendo. Me dio risa cuando lo leí. Pero siguió escribiendo. No he visto a ningún cristiano en una Hilux. Imagínate. Hagan, miren lo que es tener la bendición de Dios. Le dice Jacob, ¿verdad? Jacob, ¿qué querés para no irte? Y le dijo él, no, que me pagué. Le dice, de ahora en adelante dame salario. Todas las ovejas que nazcan pintadas son mías. ¿Está bien? Le dijo él. Mañana hacemos ese trato. Te voy a traer todas las ovejas pintadas. ¿Qué hizo él? Una oración es lo que lo separa a una persona, tal vez, de que su vida cambie por completo. Una sola oración. Un pastor se me acercó y me dijo, pastor, mira que estoy medio preocupado. Ay, ¿por qué, mi hermano? No, mira que compré carro, me dice. Y un montón de gente se ha levantado con críticas por allá, críticas por acá. Y que este pastor compra carro porque por los diezmos que le da a la gente. Y está sangrando la gente. Y yo ya no aguanto, hermano. Aquí mismo estaba yo, recuerdo. Cuando lo toco así le digo, mi hermano, no se preocupe, se tienen que acostumbrar a ver a los siervos del Señor bendecidos, ¿verdad? Ese es el problema que hay, hermano. Que los papás, como dice el hermano, ni saben. Pero deberían saber. Entonces, 7 días, hermano, a los 7 días me cuenta el hermano Daneri que él empezaba a tener sueños. Y había gente como predicando la palabra y él se escondía, dice, así detrás de unos árboles para que no lo miraran. Y desde allá dice que le hablaba al predicador, vos que estás ahí escondido detrás de aquel árbol. A vos que te está hablando el Señor. Y él empezó. Proverbios capítulo 16, verso 3. Hermano, la oración le puede cambiar la vida a cualquiera. Créame que sí. Vamos a leer la palabra para darle honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así, Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Por favor, háblame, Señor. Háblame en este día, Señor. Y háblale a tu pueblo. Fluye, Señor, a través de mi vida. Y que sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de la gente. Ayúdanos a fluir, Señor. Y que la gente sea restaurada, cambiada, transformada, salvada por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Que la siembra en cada corazón, Señor. Gracias. Ayuda a mi debilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La palabra del Señor ahí en Proverbios. Proverbios, hermano, son como dichos de sabiduría popular, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de salmos, está hablando de canciones, de poesías, de cosas que se dicen con esa literatura. Cuando habla de profecía, está hablando de algo específico para alguna persona, o está hablando de algo que es el futuro, o el pasado de una persona. Podría ser una profecía que lleva un mensaje de parte de Dios. Pero cuando hablamos de proverbios, es sabiduría popular. Quiero decir, es algo que con el tiempo lo ha ido viendo la gente y por irlo viendo que se repite. No todo el tiempo pasa, por decir así, pero se repite y se repite tanto que la gente lo pone como sabiduría popular. Por ejemplo, dice un dicho popular de nosotros, ¿verdad? Hijo de tigre, ¿cómo nace? Pintado. De tal palo, tal estilla. Y mi tío me decía a mí, un tío que tengo me decía a mí, mi hijo me decía, la cuña para que soque tiene que ser del mismo palo. O sea que quien lo molesta a uno es la familia, quería decir él con eso. Y lo mismo que de tal palo tal astilla significa que así como es el hijo, es el padre. Eso es sabiduría popular. Entonces los proverbios es la sabiduría de Israel, de los rabinos y de todos los sabios de Israel, conforme a la palabra de Dios, es la sabiduría, lo que ellos ven que se repite. Y el sabio Salomón escribió este proverbio aquí y dijo, se podría decir, yo he analizado por qué a la gente le va bien, es lo que quería decir él, y entonces yo creo que a la gente le va bien por esto. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué es encomendar a Jehová las obras, hermano? Es orar. Es que cuando usted va a hacer algo, al primero que va es al Señor a presentarse. Porque la oración cambia vidas.
Una oración es lo que lo separa a una persona tal vez de que su vida cambie por completo. Una sola oración. Ahora, ¿cómo debo orar? Pero hermano, si yo no he hecho una oración, yo he hecho como 300 oraciones, hermano, y porque a mí no me ha pasado nada. Lo que usted dice, ¿verdad? Que no le ha pasado nada, pero a ver si está 10 veces mejor que antes por alguna oración que hizo y ni cuenta se da. Mire que en la Escritura hay una historia que yo siempre la cuento cuando hay personas como con baja autoestima, diría yo. Aquí ustedes, yo los miro bien en ese aspecto. Pero hay personas que como que se sienten menos y yo uso esta historia para animarlos. Yo les cuento la historia de Jabes. La historia de Jabes, dice la Biblia que la mamá de él le puso dolor. ¿Por qué? Porque dice que lo tuvo en dolor. En todos los aspectos, ¿verdad? Parece que el parto fue difícil y el dolor se le aumentó. Y también las condiciones en las que nacía Jabes eran condiciones como difíciles, ¿verdad? Eran dolorosas, por decir así. Pero Jabes no se quedó ahí. ¿Para qué nació Jabes? Recuerde que en la Escritura, cada vez que usted le ponía nombre a una persona, no se lo ponía porque lo escuchó en la novela. Imagine que a mí me pusieron Carlos porque cuando yo nací, que había una novela donde salió un actor que era el actor de la novela y se llamaba Carlos. Me pusieron Carlos a mí por eso. Y más anteriormente, a nosotros o a ustedes les ponían nombre porque salía en el almanaque, hermano. Y el día que a usted le tocaba, nació el 1 de octubre. Bueno, y si ahí decía, ¿verdad? María del Carmen, le ponían a usted María del Carmen, fuera hombre o fuera mujer. Sí, un compañero de una tía mía, un esposo de una tía mía, él se llama Horacio del Carmen, porque así estaba en el almanaque. Pero en la Escritura no es así. Cada nombre tenía significado. O sea, estaban como dándole a la persona un destino que él iba a tener con el nombre. ¿Por qué a Jacob le pusieron Jacob? Porque Jacob significa engañador. Significa que el destino de Jacob era andar engañando a todo el mundo. Y así fue. Ese fue el destino de Jacob hasta que Dios se lo cambió. Por una oración, hermano. Una oración tiene poder de cambiar el destino de una persona. Jabes le pusieron dolor. ¿Cuál era el destino de Jabes? Su vida iba a ser dolorosa. Como diciendo, yo vine a sufrir a este mundo, yo vine, ¿verdad? Pobrecito de mí. Y se empieza la gente como a victimizar, ¿verdad? Yo creo que eso es muy malo, hermano, cuando uno se victimiza demasiado, ¿verdad? Abandonen eso ustedes, hermano, andarse victimizando mucho. Mejor váyanse a la presencia del Señor y hagan una oración. Les puede cambiar la vida, hermano. Una oración. Dios no le cambia la vida al que se victimiza, sino al que tiene capacidad de orar para salir del problema. Y mire que Jabes, una vez que nació, esto está en la Biblia, yo la voy a leer en el lenguaje actual, ¿verdad? Ustedes la tienen en Reina Valera, pero él oró de esta manera. Mire cómo oró él, sabiendo que él estaba para hacerte lo peor del mundo, ¿verdad? Él oró y dijo, bendíceme y dame un territorio muy grande. Mire que no pedía poco este hombre, hermano. Mire cómo pedía. Dice, bendíceme y dame un territorio muy grande, porque en ese tiempo la riqueza era la tierra. Ahora sigue siendo una riqueza muy poderosa la tierra, pero hay muchas maneras de enriquecerse ahora. Dice aquí, ayúdame, dice, líbrame de todo mal y sufrimiento. ¿Por qué? Porque para eso había nacido él, para sufrir. Líbrame de toda mal y sufrimiento, dice. Y lo bonito de la palabra que dice la palabra es, y Dios le concedió su petición y Jabes llegó a ser más que todos los orientales. Los orientales en aquel tiempo se consideraban personas de un estatus muy grande. Era como en nuestra era hablar de Bill Gates o de Elon Musk, que son consideradas las personas más ricas de toda la tierra. Y dice que este hombre llegó a ser más que todos los orientales. ¿Qué fue lo que él hizo distinto a los demás? Solo una cosa, ese hombre sabía orar. Oró, hermano. Pero no oró cualquier oración. Ese hombre aprendió a pedir en grande.
Aprendió a pedir en grande, hermano. A veces yo creo que a nosotros nos hace falta conocer la grandeza de nuestro Dios. Fíjate que Dios es abundante, hermano. Dios es abundante. O sea, en el reino de los cielos no hay escasez. Nunca, hermano. Nosotros tenemos escasez. Bastante. Estaba investigando y, por ejemplo, la pobreza en Honduras está en un 60 y tantos %. Significa que de cada 100 personas, más de 60 personas están en pobreza. Y cuando se refiere a pobreza, significa que apenas ajustan para la comida o ni para la comida. Tienen que menorar un poco la ración. De cada 100, 60. O sea que ustedes andan bien, ¿verdad? Algunos los miro medio panzoncitos, me imagino que no les hace falta la comida. Andan arriba de la media ustedes, ¿verdad? Pero la pobreza también se define por países. Imagínense que en Estados Unidos, estaba investigando los índices de pobreza en Estados Unidos, y allá la persona pobre consideran aquella que gana $30,000 hacia abajo en el año. $30,000 en el año, estamos hablando de que aquí en Honduras usted estaría ganando 60,000 pesos al mes. Con 60,000 empiras al mes en Honduras usted vive como rey. Allá es considerado pobre el que solo gana $30,000 al año. Más de $2,000 al mes, imagínense. Son pobres, depende de los países, de los estatus. En África, por ejemplo, escasez todavía mayor la que hay allá. Allá la pobreza se define porque hay gente que solo tiene que $2.50 al día para vivir. O sea que si no, con 70 lempiras tiene que vivir el día. Y la mayor parte de algunos países en África hay mucha pobreza, con eso viven. Los que tienen acceso a esos 70, ¿verdad? Entonces, depende, hermano, desde la cultura que uno lo mire, desde el lugar en donde uno lo mire, de eso depende. Pero nosotros, la Biblia dice que nosotros también somos un pueblo. La Escritura dice que la iglesia es un pueblo en medio de los pueblos. La pregunta es, ¿y si hiciéramos, hermano, una encuesta de ver cómo andamos los cristianos en el índice de pobreza, cómo cree que saldríamos? Mire que el otro día subí un video a TikTok de uno de estos mensajes que doy los últimos domingos. Yo creo que este mensaje lo prediqué en la huerta. Y un muchacho me escribió ahí, ¿verdad? Y escribió, no hombre, dice, si todos los cristianos son unos miserables. Así dijo, bien. Y siguió escribiendo. Me dio risa cuando lo leí. Pero siguió escribiendo, no he visto a ningún cristiano en una Hilux. Imagínate. Y yo que me reía, ¿verdad? Y yo no le quise ni contestar, hermano, porque ¿qué argumento tengo yo en contra de ese tipo? Él no lo había visto, pues. Tal vez yo los he visto, pero él no había visto a ningún cristiano en una Hilux, hermano. Dije, imagínense el pensamiento que tiene él del cristianismo. El pensamiento que él tiene del cristianismo es, no, hombre, si me hago cristiano, voy a ser el más miserable de la aldea. Aquí nomás, hermano, fíjese que ya días estaba platicando con un hermano ellos andaban evangelizando en una aldea, y una de las personas que más dinero tiene de aquí de la zona, dice que le habló y le dijo a él, no, hombre, que le dijo yo, ¿para qué mujer cristianos y ustedes son unos miserables? Cuando lo andaba evangelizando, así le dijo, hermano. Y él dice, ¿qué le iba a decir si él es mozo de él? ¿Qué le iba a decir yo, hermano? Y el hombre tenía razón. Yo creo que a veces, tal vez el índice de pobreza entre los cristianos puede ser un poco deplorable, pero tal vez es porque a los cristianos se les ha olvidado que Dios es su Padre. Dios es nuestro Padre. Y un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que a veces la mentalidad la gente le tiene que ir cambiando. Usted tiene que cambiar la mentalidad. Cámbiela. Empiece a pedir como Javes. Y mire, hermano, que el otro día que tuvimos el ayuno aquí, un pastor se me acercó y me dijo, pastor, mira que estoy medio preocupado. Ajá, ¿y por qué, mi hermano? No, mira que compré carro, me dice. Y un montón de gente se ha levantado con críticas por allá, críticas por acá. Y que este pastor compra carros porque por los diezmos que le da a la gente. Y está sangrando la gente. Y yo ya no aguanto, hermano. Aquí mismo estaba yo, recuerdo.
Cuando lo toco así le digo, mi hermano, no se preocupe, se tienen que acostumbrar a ver a los siervos del Señor bendecidos, ¿verdad? Porque que a veces lo que necesita la gente es un poquito de cambiar la mentalidad. Tienen una mentalidad demasiado escasa. Eso no sucedía en Israel, hermano. La gente en Israel no tenía una mentalidad escasa. Ellos sabían que Dios era poderoso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en el desierto 6 días el Señor les daba de comer todos los días. Y 5 días. Y al 6º día Dios les mandaba doble porción para que no trabajaran el sábado. Y al mandarles doble porción ellos comían sábado y domingo y sabían que nunca les hizo falta nada. No solo eso, después de que salieron de la tierra prometida, Dios les dijo, 6 años trabajarán y 1 descansarás. Y el 6º año les dijo, yo les voy a dar el doble, para que no tengan que trabajar el 7º, déjenme descansar la tierra, hagan otras cosas, pero la tierra no la siembren cada 7 años. Y el Señor les daba leyes y órdenes, y ellos sabían que Dios era quien los bendecía. Ellos sabían eso. Ellos no tenían problema porque otra nación estuviera más prosperada que ellos, no les interesaba. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos dependían de Dios. Y el problema de nosotros es que a veces nosotros queremos depender de nosotros, creo. Y que nuestro propio esfuerzo haga todo, y que nosotros somos grandes, o entre más hago yo, más tengo. No, en el cristianismo no. ¿Por qué? Porque así como usted depende de Dios y tiene un amigo con usted que lo protege, también hay un enemigo, hermano, que quiere verlo destruido. También hay un enemigo, ¿me entiende? Y nosotros estamos en una guerra espiritual constante. Y dependiendo cómo usted gane la guerra en el espíritu, estoy hablando en oración, cómo la gane usted en oración o en ayuno, así va a ser el resultado de todo lo que usted haga. Si Israel estaba peleando la batalla, dice la palabra, hermano, y estaba agarrándose con Amalek, ahí machete uno por aquí, machete el otro por allá, y Moisés levantaba las manos, símbolo de la oración y del impulso espiritual que da un líder. Y entonces estaba Moisés con las manos levantadas, y cuando Moisés levantaba las manos, ¿qué pasaba? Israel ganaba, hermano. Pero si Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Israel perdía. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos como el mundo. Así como Israel no es como el mundo, Israel no es cualquier país el que lo va a derrotar. No, porque ellos tienen un Dios que los protege. Al pueblo de Dios lo mismo. No es cualquier cosa la que lo va a afectar cuando Él sabe dónde se ganan las batallas. ¿Y dónde se ganan las batallas, hermano? ¿Dónde cree que se ganan ustedes las batallas espirituales? De rodillas. De rodillas. Y con una mentalidad adecuada. Mire que con los hijos, vaya, dígame usted con los hijos. ¿Qué no tiene problema un montón de cristianos con sus hijos? Y todo cristiano quiere que sus hijos sean fieles. Y todo cristiano quiere que sus hijos sean los más bendecidos de la aldea. Pero no sé cuántos cristianos están orando por esos hipotes. Pero fervientemente. Es que no es cualquier oración. Ya les voy a enseñar cómo se ora. Es fervientemente. Solo analicemos una oración. La oración que hizo Jacob en Génesis 27. Miren esta oración. No, esta es la oración que hizo Isaac por Jacob. Génesis 27, 27 al 29. Miren lo que dice. A ver si ustedes oran así por los hijos de ustedes. Vamos a ver qué tal andan ustedes ahorita. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mire cómo oró por este hombre. Preste atención, dice. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, porque ellos eran agricultores, y de las grosuras de la tierra. No le dijo de la escasez de la tierra. Y abundancia de trigo y de móstoles. El trigo era lo que nosotros consideraríamos hoy el maíz y los frijoles. Y el mosto consideraríamos nosotros como los frescos que uno ve. A ellos era el vino. Sírvante pueblo. Mire la oración que estaba haciendo este hombre, hermano. ¿Ha orado usted alguna vez por un hijo así? Mire lo que dice. Sírvante pueblos, le dice, y naciones se inclinen ante ti. ¿Usted cree que estaba pensando en la escasez de este hombre, que en el reino de los cielos hay escasez cuando estaba orando? Uy, hombre, ojalá mis papás estén orando por mí así. Y dice, ve, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Dice. Y mire cómo
que hasta el sol de hoy nosotros repetimos esto, ¿verdad? Pero ni sabemos ni quién lo dijo. Dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Qué pequeñita oración, hermano. Este muchacho estaba orando por sus hijos. Pero no eran oraciones vacías, hermano. No eran oraciones simples las que esta gente hacía por los hijos. Eran oraciones que ellos estaban seguros de que lo que oraban, Dios lo iba a contestar. No es que hoy oraban una cosa y mañana oraban otra. No, eran firmes en lo que oraban. Ellos sabían que tenían esa bendición de parte de Dios. Y usted también. Si la Biblia dice, todos nosotros podemos entrar confiados, dice la Escritura, al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Todos los que están en Cristo tienen ese poder y esa capacidad. Y este hombre de parte del Señor sabía que tenía una bendición. Dios le había dicho, en tu boca hay una bendición, al que se la des, a ese es. Y él se la dio a Jacob, engañado, pero se la dio. Él quería bendecir a Esaú. Terminando de orar por Jacob, viene Esaú y lo besa y también le traía la sopa y le dice, hijo mío, ¿y a quién he bendecido entonces antes que a ti? Y mire lo que le dijo Esaú, le dijo, ¿no tienes otra bendición para mí? Mire el poder de una oración bien hecha, hermano. Y él le dijo, ¿y qué te voy a dar, hijo mío? Si ya le di todo a tu hermano. Y no le había dado nada, hermano. Lo que le había dado era una bendición espiritual. Ustedes ni saben, hermano, por qué los hijos de ustedes les puede ir bien. Quizás sea por las oraciones de ustedes, ¿verdad? Y los hipótesis de ustedes ni cuenta se dan. Pero Jacob sabía dónde estaba la verdadera bendición y por eso se la robó, aunque robada, pero se la robó. ¿Por qué no se robó las vacas mejor? ¿O por qué no se robó los corderos? ¿Por qué no se robó el oro del papá? Es porque él sabía, no, si es que mi papá no es por gusto que está bendecido. Yo sé por qué está bendecido mi papá. Mi papá es porque Dios está con él. Si él me bendice a mí, Dios, ya la hice. Y él sabía, y como él le pusieron Jacob, era un engañador, era el destino que tenía. Él, mire, engañó, se robó la bendición y aún robándosela. Mire qué fe de gente esta. Cuando oraban es que oraban de verdad. Mire qué fe, es que uno cuando ora, hermano, dice la Biblia, ore con fe. No piense usted que recibirá cosa alguna si ora dudando, dice la palabra. Ni piense, dice, Dios no trabaja con dudas. Dios no trabaja con dudas, hermano. Pero con este hombre, mire, oró por él. ¿Qué pasó con Jacob? Fue engañando y siendo engañado, engañando y siendo engañado, engañando y siendo engañado, hasta que un día se topó con un ángel. Y el ángel era Dios mismo. Y miren las oraciones que hacía Jacob. Jacob sabía, él sabía que un hombre en la tierra, la verdadera bendición viene de arriba. De ahí lo que pase allá, hermano. Él no agarró ni una sola cabra, ni un solo ternero, pero ni un centavo del dinero de su padre. Sin embargo, cuando se agarró con ese ángel, él ya era más adinerado que su hermano, y su hermano había heredado todo lo de Isaac. Y Isaac era uno de los hombres más adinerados de su tiempo, reconocido en toda su región. Y ese hombre ya tenía más. ¿Cómo es posible, hermano, que ese hombre haya tenido más si él no se llevó nada? Carlos Murillo es que dije que no se llevó nada, pero ese hombre llevaba la bendición de Isaac, hermano. Lo que hacía que Isaac cosechara al 100 por 1, se lo había llevado Jacob, aunque el otro se había quedado con todo lo del papá. Jacob se había quedado con lo que realmente vale la pena. Vivió como 15 años, como cualquiera de nosotros, trabajando, porque trabajó día y noche, dice la palabra, y porque las oraciones también deben ser justas. Y dice la Escritura que Dios miró la aflicción de Jacob, se acordó de él. Y obviamente se acordó de la oracioncita que hizo el papá, ¿verdad? Pueblos se inclinen ante ti. Recibe la grosura de la tierra. Y ese hombre, hermano, multiplicó y multiplicó los ganados que no eran de él. Pero de un momento a otro Dios le dio un sueño, ¿verdad? Y entonces él cumplió los 15 años de trabajo que tenía con Labán. Y le dijo a Labán, dame los corderos pillados. Mire lo que es tener la bendición de Dios, hermano. Oren, hombre, es que algunos que no oran.
Son perezosos, haraganes. Miren lo que es tener la bendición de Dios. Le dice Jacob, ¿verdad? Jacob, ¿qué querés para no irte? Y le dijo él, no, que me pagué. Le dice, de ahora en adelante dame salario. Todas las ovejas que nazcan pintadas son mías. ¿Está bien? Le dijo él. Mañana hacemos ese trato. Te voy a traer todas las ovejas pintadas. ¿Qué hizo él? En la noche, mire, agarró todas las ovejas pintadas gordas y se las regaló a los hijos. Usted podría decir, le estoy yendo mal a Jacob. No, no le estoy yendo mal. Déjeme que le cuente. Llega y le dio todos los tullidos, mire. Garrapatosos, torzalosos, enfermos, quebrados, ciegos. Eso fue todo lo que recibió Jacob. Y él dijo, está bien. Pero él tuvo un sueño, que se agarraba una vara y la ponía donde bebían el pozo, donde vivían todas las ovejas, la ponía ahí enfrente. Cuando estuvieran en celo, entonces todas iban a nacer pintadas. Él rayó el palo así, para que mirando el palo se cubrieran las ovejas y todas nacieran pintadas. Todas nacían pintadas. Pero también él fue inteligente, miren. Dice que ponía el palo ahí solo cuando llegaban las más gordas. No, es que tonto no tenía ni un peso. Solo cuando llegaban las más gordas. Y dice que en poco tiempo Dios pasó todo el rebaño de Labán a Jacob. ¿Cómo sucedió? Él le cambiaba el salario. Mire, es que no importa cuánto le quieran hacer daño. Si usted ora, eso es suficiente para que le vaya bien. Pero hay gente que no quiere apartar tiempo para orar. ¿Cómo le voy a ayudar yo entonces? Solo Dios le puede ayudar, hombre. Y mire que dice que le dijo aquel, no, ahora las blancas serán tuyas. Y todas parían blancas. No, dile ahora son las negras van a ser tuyas. Todas parían negras. Todas las gordas y grandes, va. Y las torsalosas y tullidas le iban quedando a la vaca. ¿Cómo es Dios, verdad, hermano? ¿Cómo es la bendición de Dios cuando una persona la tiene? Pero para eso, hermano, hay que orar. ¿Y cómo oramos, hermano Carlos? Primero, hermano, hay que orar de corazón. No hay que orar por vanagloria, ni hay que orar para que uno lo mire. Usted tiene que orar al Señor con un corazón puro, hermano, puro. Realmente su deseo tiene que ser sincero delante de Dios, sin malicia. Porque la Biblia dice, hay algunos que oran, dice, y no reciben nada cuando oran, porque oran mal. Piden solo para su deleite, dice la palabra. O sea que el propósito por el cual piden no es un propósito que Dios lo considere puro y digno. Pero Dios consideró pura la oración de Jabes. Que hay personas que creen también que es como pecado orarle al Señor por prosperidad económica. No, y no es pecado. El pecado es que usted lo convierta eso en idolatría. Y después no tenga tiempo para Dios por nada. Porque lo ahoga su propia riqueza. Por eso la Escritura, mire, Dios dice que va a bendecir a su pueblo. En Éxodo, en Deuteronomio creo que dice ahí, acuérdate de Jehová, dice, cuando ya hayas prosperado y tus casas sean artesanadas. Acuérdate del Señor. No te olvides. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que su pueblo tiene la bendición de Dios para prosperar. Pero Él quiere que ustedes no se olviden de dónde viene. ¿De dónde viene lo bueno, hermano? De arriba. Del Padre de las luces, dice la palabra. De allá viene lo bueno. Hermano, esa fue la oración de Isaac por Jacob, ¿verdad? ¿Quiere ver usted cómo oró Jacob por sus hijos? Mire que él tenía 12. Entre ellos estaba Rubén, Simeón, Judá, Zabulón y todos los demás. Y él oró por cada uno con la misma firmeza que oró su padre por él. O sea que la bendición que él tenía, él la transfirió a sus 12 hijos. Él se extendió más. Mire que el papá solo la transfirió a uno. Este tenía una bendición para cada uno de ellos. Fue más inteligente todavía. ¿Qué fue lo que hizo él? Vino a Rubén y Rubén perdió, se puede decir, su bendición porque Rubén le quitó una de las mujeres al papá. Entonces eso fue peso para Rubén en su vida. Entonces él perdió la primogenitura, por decir así. Simeón y Leví fueron violentos, dice la palabra.
Así que por la violencia de ellos, él les dijo, ustedes van a ser esparcidos por todas las tierras de Israel. Luego estaba Judá. Él recibió la promesa de liderazgo y el linaje real. Luego Zabulón. Se le asigna una morada en la costa ligada al comercio marítimo. Le digo, ustedes van a ser comerciantes. Luego Isaacar, descrito como un asno fuerte, sometido al trabajo, dando a entender de que a ellos les daba la habilidad de ser, eran como los chinos, ¿verdad? Para trabajar no hay quien les gane. Ahorita estaba oyendo un podcast de un empresario en China y dice que él quería fundar en China una empresa igual que aquí de nosotros. 5 días trabajan, 2 días descansan. Dije que no le funcionó. Porque allá la gente no está acostumbrada a dejar de trabajar un día. Trabajan los 7 días de la semana. También dije que él dijo, hombre, yo voy a pagar, dijo, todos los meses como debe ser. Tampoco le funcionó. Porque allá dice que los primeros 3 meses a los trabajadores se los retienen. Y él no se los retenía. ¿Por qué? Porque dice que hay demasiado trabajo. Y si no le retienen el sueldo por 3 meses a los trabajadores, se van con otra empresa. Con un lempira que les pague más otro, allá se van. Allá, eso sí tienen ellos. Para trabajar nadie les aguanta, pero son egoístas como ellos mismos. No hay lealtad. Y como él pagaba, hay que venir otra empresa y le llevaba a todos los trabajadores y no hallaba él cómo trabajar, hasta que aprendió a trabajar como él. Bueno, se podrían representar como Isaacar esos muchachos, ¿verdad? El papá los vendió y le dijo, ustedes van a ser los trabajadores aquí. Luego estaba Dan. Se le profetiza que juzgará a su pueblo, de ahí van a salir los jueces. Luego Gad. Se predice que sería atacado, pero que él contraatacaría. Estos iban a ser los guerreros, los que no se iban a dejar de nada. Hacer su descendencia disfrutaría la abundancia y manjares del rey. Mire la bendición que le da. Neftalí, comparado con una sierva suelta, dice, daría hermosos discursos. A este le dijo, ustedes van a ser los predicadores aquí. Mire cómo fue bendiciendo a cada uno de los hijos. José recibe una bendición abundante de prosperidad y fortaleza. Y Benjamín, descrito como un lobo rapaz de naturaleza guerrera. ¿Cómo ora usted por sus hipótesis? Ora igual a aquel hermano que les conté ayer que oraba y le decía, Señor, si este se aparta de tu camino, mátalo antes. Mátalo antes de que se aparte, le decía esa hermana, ¿verdad? Cómo oraba por el hijo. Bueno, al menos ella oraba, ¿verdad? Hay papás que se olvidan de orar por los hijos. Sea lo que sea, usted tiene que orar por sus hijos. Tiene que ministrarlos, hermano. Y ahorita que venimos vamos a tratar todos los temas familiares posibles en este mes, porque tenemos el mes de la familia. Y si alguno se quiere casar, dígame, porque ahorita es gratis en la alcaldía, ¿verdad? Entonces podemos hacer eso. Usted intente, hermano, si en su familia, por ejemplo, usted tiene que bendiga a sus hijos, no los maldiga. Si en su familia, por ejemplo, sus hijos, usted, sus abuelos o lo que sea, todos ellos cayeron en adulterio, esa es una maldición que usted tiene que romper con sus hijos. Rómpala, mi hermano. Destrúyala. ¿Ah? Y profetice sobre ellos. Ore por ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mis hijos van a ser hijos de un solo matrimonio. Ore por las esposas de ellos. Ore por la familia de los esposos de ellos. Señor, ve preparando esa familia, papá. Ve preparando esa familia. La mejor familia posible para mi hija o para mi hijo. Ahora es que la gente no ora por eso, hermano. Pero en la antigüedad, un papá le iba a dar su hija a cualquiera para que se casara. No, hombre, eso no ocurría, hermano. El hombre tenía que esforzarse, mire, para tener derecho a ir a pedirle la mano de la hija a un varón allá. Y todavía él lo quedaba viendo y no le parecía a la familia, no se la daba. Y ahí iba a buscar otra familia, o en ocasiones eran los papás los que le buscaban la familia a sus hijos. En el caso de la realeza siempre fue así, porque eran contratos como de paz, ¿verdad? Entonces, vos te vas a quedar con el príncipe de Persia o con el príncipe de tal lugar. La idea era que la familia quedara siempre en la realeza. Y siempre aspiraban a tener el mejor lugar, el mejor puesto. Ustedes, hermanos, yo creo que algunos de ustedes ya los hijos de ustedes les casaron, ¿verdad?
Pero en serio, ustedes pelearon una guerra por sus hijos, por los esposos de sus hijos, o las esposas de sus hijos, o sus hijas. No es de extrañarse entonces, hermano, que si subo un video de estos diciendo que Dios bendice, me escriba alguien en TikTok que va a bendecir si ustedes son los más miserables. No es de extrañarse entonces. Porque el pueblo se olvida de lo que realmente es importante, hermano. Dígame, hermano. De repente el padre no sabe, cuando acuerda ya está Ese es el problema que hay, hermano. Que los papás, como dice el hermano, ni saben. Pero deberían saber. Ese es el problema que tenemos. Ni sabemos, hermano. Pero deberíamos saber. ¿Quién debería estar ya con las muchachitas de 12, 13, 14, 15 años ahorita ya? ¿Quién debería estar ahí con ellas ya? Mire. Tita. No sea tonta, Tita. A usted le toque casarse, usted va a ser así, de esta manera. La Biblia dice, las ancianas tienen que ser las maestras de las jóvenes, dice la palabra. En el caso del hogar es la mamá, que debería estar ahí aconsejándola. Pero el problema es lo que dice el hermano. ¿Y si las mamás no saben aconsejar? ¿Y si no saben? Para eso viene aquí entonces, para que se le enseñe. Venga este mes, no se pierda ninguno de las clases de este mes, que todas las clases de este mes van a tener que ver con la familia. El 10, si Dios quiere, nos van a hablar de la crianza de los hijos. El 16, 17, si Dios quiere, nos van a hablar de la sexualidad en el matrimonio, un tema que casi no se habla, ¿verdad? Y así ahorita, ayer por ejemplo, vimos en el discipulado, el sábado que estamos empezando ahorita el discipulado, vimos el rol del papá, el rol de la mamá y el rol de los hijos en el hogar, y así hay otros temas que se van a ir viendo ahí. Entonces, hermano, mire, el problema que tiene la iglesia creo que es el que acaba de decir el hermano, que la gente no sabe. No sabe que una oración le puede cambiar la vida a él. No sabe que una oración le puede cambiar la vida a sus hijos. No sabe que una oración es todo lo que necesita para cambiar de manera de vivir. Es todo, hermano. Porque mire, yo tengo dos ejemplos, por ejemplo. Ustedes conocen al hermano Daneri y al hermano Joseph, que son los dos muchachos que a veces vienen acá a visitar. El hermano Daneri y el hermano Joseph. Ellos quedaron sin papá muy pequeños. Se puede decir que su vida fue para nacer en dolor. Se puede decir. Yo cuando me convertí, empecé a ayudarlos, ¿verdad? Y siempre me sentaba con ellos a veces. Decir, ¿y qué pensás hacer vos de la vida? Y dije, no sé. Pues mira, hombre, la mejor manera de hacerlo es esta. Y ahí llevábamos en los montes nosotros platicando con ellos. Y ellos platicaban conmigo y así. Se convirtieron a Cristo desde muy jóvenes. Luego vino el mayorcito, que es Daneri, y le dio por ir a conocer el mundo. Se descarrió, bebía, consumía drogas, y él andaba como loco ahí. Le dieron una motocicleta, andaba como loco ahí. La mamá de los hermanos es una mujer sencilla, común y corriente. Pero un día dice que dijo ella, bueno, y este papito es que cree que se manda solo. Ya me voy a meter en ayuno yo. Y es que mi tía ella es bien decidida, ¿verdad? Y se ha metido en ayuno 7 días por el hijo. Señor, de que le dijo, pégamele una tastasía de ese hipote para que salga de ahí. No, es que una oración le puede cambiar la vida, hermano. Lo que pasa es que a veces la gente no está dispuesta a pagar el precio. Pero Dios ahí está. Dios sigue siendo el mismo Dios de Elías. Elías es que hacen falta. Dios sigue siendo el mismo Dios de Eliseo. Eliseo es que hacen falta. Pero ahí está, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hace falta Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces 7 días, hermano, a los 7 días me cuenta el hermano Daneri que él empezaba a tener sueños. Y había gente como predicando la palabra, y si él se escondía, dice así, detrás de unos árboles para que no lo miraran, y desde allá dice que le hablaba el predicador, vos que estás ahí escondido detrás de aquel árbol,
A vos que te está hablando el Señor. Y él empezó a oír cosas. Y no es que en esos días, hermano, iba a toda velocidad en una moto ahí por el rillito. Y sale volando, hermano, que eso era para que se matara. Era todo nuevecita, una moto de Apache 160. Y se ha ido por un guindo, mi hermano. Él salió volando por un lado. La moto quedó tan destruida que hasta el sol de hoy nunca se reconstruyó. Así de poder tiene una oración. Y dice usted, ¿y Dios para qué iba a matar la moto? Bueno, porque hiciera lo que le estaba haciendo daño al cipote. Se fue, hermano, como todo. Y él no le pasó nada. Nada le pasó. Que la moto nunca la reconstruyeron de tan mal que quedó. Y él nunca le pasó nada. Y tranquilo, mire, se fue para la casa, tranquilito allá. Tuvo como una semana ahí que no se movía para uno ni otro lado. Allá fue a buscar de Cristo de nuevo hasta el sol de hoy. Es el líder de oración del distrito, imagínate. Lo que pasa, hermano, es que a veces la gente no sabe. O saben y son demasiado haraganes para ponerse a hacer lo que tienen que hacer. Yo creo que necesitamos más gente, hermano, como Jacob. Que cuando Jacob, él seguía siendo un engañador, pero él sabía que la bendición venía de Dios. Seguía siendo un engañador él, pero le apareció el ángel y la Biblia dice, y Jacob luchó con el ángel. ¿Cuánto luchó? ¿Cuánto luchó? Toda la noche. Hasta que rayara el alba, como a las 5 de la mañana cuando el sol empieza a salir, hasta ahí. Luchó con el ángel hasta que rayaba el alba. Mi tía luchó 7 días en ayuno. Daniel luchó 21 días en ayuno. David luchó 7 días en ayuno, acostado sin moverse durante 7 días enteros. Cada uno tiene su precio, por decir así. ¿Tiene problemas con un hijo? Ya le di la receta, hermano. Ahora no puede decir que no sabe. Ya sabe. ¿Tiene problemas financieros? Ya le di la receta también. Ahora no puede decir que no sabe. Ya sabe. Aparte tiempo para cubrir sus cosas, para orar por lo que Dios le está dando, para pedirle al Señor dirección acerca de lo que tiene que hacer y en lo que tiene que invertir. Ya saben, hermano. Ya saben. Obviamente que hay temas que son más profundos y necesita uno tocar otros temas para que se complemente, porque no todo es oración. Obviamente que no todo es oración. Jacob dice la palabra que trabajaba día y noche. O sea, no todo es oración. Pero sí la oración es un pilar súper importante que si no está, todo peligra. Ese es un problema, mire. Si no está la oración en su vida, todo peligra. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué no me rinde el dinero? ¿Y por qué esto y aquello? Y algunos bandidos hasta se atreven, hermano, y dicen, voy a ir a curar este pisto mejor a ver si me rindes. Más maldición es la que está buscando, como que voy a ir a curar ese pisto. A ver si le rinde. No, hombre, usted necesita arrepentimiento, lo siento por usted. Y meterse un buen tiempo en oración, pero para que Dios lo libere de un pensamiento tan pequeño, hermano. Porque creen más que los puede bendecir Satanás que los puede bendecir Dios. Ese tipo de gente a mí me preocupa, hermano. Digo yo, Dios mío, qué pensamiento tan miserable. Ellos creen que el diablo puede bendecir más que Dios. Yo respeto a toda la gente, ¿verdad? Y para terminar con esto ya. Yo respeto a toda la gente. Pero un día íbamos a traer un carro a Guatemala. Y una persona que iba conmigo me dice, mira, me dice, vos vieras de conseguir de aceite ungido para que le echemos aquí a los carros. Yo también voy a dar la vuelta por mi lado. Dice, yo voy a ir a buscar allá unos lugares allá donde le dan cosas a uno para curar. Dije, allá voy a ir yo. Y yo pensando, qué ignorante la de la gente, hermano. O sea, él creía que lo de Dios, y si lo uníamos con lo del diablo, eso iba a ser imparable. Eso era lo que pensaba. Yo ni le dije nada, hermano, porque ¿cómo va a discutir usted con gente que no tiene conocimiento? Pero usted que lo tiene, usted sí es doblemente
¿cómo podría decir? Doblemente juzgado. Si usted un día le da por hacer una cosa de esa, usted va a ser doblemente juzgado porque usted tiene el conocimiento. Y al que mucho se le dio, dice la palabra, mucho se le demandará. Así que nosotros dependemos solamente de nuestro Cristo, mi hermano. No dependemos nosotros de nadie más. Póngase en pie, mi hermano. Vamos a orar y a dar gracias al Señor por la palabra que se nos ha dado en este día. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por la bendición de tu pueblo, Señor. Que sea bendito este pueblo, Señor, en su entrada y sea bendito en su salida, mi Señor. Que tu bendición esté sobre ellos en el campo, pero también esté sobre ellos en la ciudad. Padre, yo oro por este pueblo para que sus hijos sean de bendición para las comunidades. Para que sea bendito el fruto del vientre de mis hermanos y hermanas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque tú, Señor, eres el que bendice y tu bendición, dice la palabra, no añade tristeza con ella. Al que el enemigo lo bendice, siempre tendrá dolores y miseria. Pero aquellos que tú bendices, Señor, tu bendición siempre estará con ellos, sin importar las circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, guárdalo, Señor, de espíritus contrarios, de fuerzas del enemigo, de ataques contrarios. Guárdalos, Espíritu Santo, y dales tu presencia, que es lo más maravilloso que puede tener un creyente. Y por eso clamamos, Señor, por ese derramamiento de tu Espíritu en esta aldea, para que esta aldea también reciba bendición a causa de los que claman, Señor. A causa de los que oran, papá. A causa de los que gimen, también ellos reciban bendición. Bendición sobrenatural para la gloria y honra de nuestro Cristo. Bendice sus familias en donde sea que estén. Los que están en el norte, bendice, Señor, a los hijos, hijas, nietos de nuestros hermanos, sobrinos, sobrinas. Bendícelos a todos los que están allá. Protégelos, Señor, porque ellos están orando, Señor. Porque ellos están orando y los que no han estado orando van a empezar a orar, Señor. Entonces, ten misericordia, papá. Nosotros sabemos que la oración del justo puede mucho, papá. Puede mucho la oración de mis hermanos, Señor. Dales esa sed, esa hambre por orar, por clamar al Dios del cielo, por estar en presencia del Santo de Israel día con día, mi Señor, hasta que las bendiciones fluyan para todo tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.